El rock y el metal converge una gran cantidad de talento, entre ellos artistas visuales que nos aportan todo su intelecto y creatividad. Hoy estaremos con Carlos Francín y Julián Wolf-Klaus. Frank con un cómic que nos narra una Bogotá distópica, diferente, pero cuyos lugares comunes hacen que todo rockero metalero nos sintamos identificados. Y también estamos con Wolf-Klaus, que hace parte del equipo de trabajo de The Void. Esta novela gráfica situada en un futuro posapocalíptico, con un poco de máquinas, con un poco de magia, con un poco de esoterismo, con un poco de ciencia, con un poco de muchas cosas, y con una ilustración que muestra al detalle la decadencia y el deceso de la locura que vive su personaje. Bienvenidos. Gracias. Lo primero que nos gustaría preguntar es ¿de qué forma la ilustración y el arte hace parte de su vida? La ilustración, en mi caso, siempre ha sido un canal de como de desfogue de estas ideas que siempre giraron en torno casualmente a la música, al cine, a las influencias de los géneros de acción, de terror, de horror, que siempre me gustaron, me impactaron. Entonces vi en la ilustración como esta forma de canalizar muchas de estas ideas, teniendo en cuenta que muchas de ellas nacen pues de la mente, ¿no? De lo caótico de la mente, de la parte más indescriptible de nuestros pensamientos. Entonces siempre lo utilicé como para una forma de darle imagen a estas, bueno, gustos y también pues miedos propios, miedos internos, cómo aprender a manejarlos. Y pues eso tiene mucho que ver con la música, porque la música siempre fue como ese detonante y siempre ha sido y siempre será el soundtrack de este tipo de manifestaciones artísticas. Bueno, pues en mi caso, yo desde muy pelado siempre tuve la necesidad de ilustrar, como de transmitir todo a través del dibujo, de la ilustración, eh, pero digamos nunca le encontré un norte. Se trataba siempre de hacer cosas llamativas, de sentirme bien con lo que estaba ilustrando, pero hubo un punto digamos, de inflexión debido a que desde muy peque toda mi familia es de músicos y de músicos rockeros y metaleros. Y siempre quise como tener ese punto de convergencia con la música, con el rock y el metal principalmente. Y digamos que fue inicialmente como un sueño, como me empeliculé mucho yo veía las portadas de los Gunners o veía portadas de Iron Maiden, de los acetatos de mis primos o de la música que yo empecé a escuchar. Y yo decía, parce, alguien tiene que estar haciendo esto y lo está haciendo muy bien y se está haciendo en Colombia. Entonces, fue mi sueño y pues digamos lo he cumplido de cierta manera, pero como que la necesidad también de involucrarme con este tema del desarrollo como de logos de bandas, de las mías propias donde participé cuando le di al cuento de la música y de la de los parceros y todo esto, me dieron me motivaron y como que me hicieron apropiarme del tema de que sí se puede hacer ilustración que, que finalice y que vaya de la mano pues con la música y en este caso con el rock y el metal. Y ahí es donde arranca todo. Y ahorita les contaré más o menos cómo empecé a materializar este tema del cómic a través de la música y el metal. Precisamente antes de llegar a los trabajos puntuales, también quisiera saber cómo empezaron a crear personajes, cuál es el proceso, no solamente para los trabajos que estamos hablando, sino cómo es crear un personaje, cómo un día se despiertan y dicen, hoy voy a hacer un personaje tal o tal, ¿cómo es ese proceso de creación? Bueno, yo creo que el punto de partida, siempre el primero, por donde uno arranca, es la proyección de uno mismo. O sea, ese primer personaje se convierte en ese ser que uno quisiera llegar a ser, como una extensión de su propio espíritu, de su propia alma. Entonces, ya depende del género que uno trabaje,
¿sí? Por ejemplo, normalmente muy joven uno arranca con el tema de los superhéroes, ¿no? Entonces uno crea un personaje que es un superhéroe, uno lo homologa con lo que más le guste, pero en un 90%, incluso consciente o inconscientemente, termina siendo una proyección de uno mismo. Y ya después, creo que uno va creando más personajes que se vuelven como proyecciones, como, bueno, esto es algo de lo que me hubiera gustado ser, y por ahí uno empieza. Obviamente el tema de los referentes en la música, en el cine, en el arte en general, ayuda a que uno se inspire, porque uno, digamos, en cuanto a la música, hay los géneros del metal también traen mucha fuerza interna, traen un discurso completo, abogando pues a la muerte o a la oscuridad o a la guerra o a todo eso. Entonces, con el tiempo uno empieza a crear personajes que empiecen a darle como una imagen a muchas de estas fuerzas. O sea, es como darle una caracterización a una personalidad. Más o menos, desde mi punto de vista, creo que es como la base para crear personajes. Sí, ahí el viejo Klaus tiene razón en eso, que es como darle vida, darle voz a aspectos o a facetas o a pensamientos que tiene uno, que quiere, digamos, proyectar o que quiere transmitir, pero que no necesariamente la gente te los va a tomar muy bien o te va a entender muy fácil si tú lo coges y impactas a la persona directamente. Digamos que el proceso creativo es muy similar al de componer una canción, porque pues cada canción se vuelve como un hijo, le dicen todos, pero yo diría que no es más que un personaje que cobra vida y que cuenta, como decía el viejo Klaus, se vota un discurso o se vota una protesta, una inconformidad o se vota un estado de ánimo que tiene uno en el momento en que lo crea, en que lo compone. Entonces, por ese lado, obvio, estamos totalmente de acuerdo. El inicio mío, o digamos el primer personaje mío, este fue uno de mis primeros personajes, el que está acá a la derecha, y fue también como una necesidad de muchas cosas. Yo en ese momento estaba como muy metido, este es el personaje, se llama Vortex. Fue el primer cómic secta del 2018. Ese cómic lo sacamos en digital y Pipe estuvo con nosotros en ese proceso. Incluso él me ayudó a sacar estas copias que ven acá de secta. Y, y yo en ese momento estaba con una fascinación con el black metal y con la mitología nórdica y como estaba muy afiebrado. Y a mí me parecía, mientras yo leía el Codex Regius y los códices de la mitología nórdica, yo decía, parce, acá se puede contar una historia. A partir de esto se puede meter y contar una historia. Y el personaje, un personaje sin piernas, un personaje que, digamos, era todo lo antibonito, un personaje lleno de feísmo y queriendo mostrar lo mejor y lo peor de la cultura o de la mitología nórdica. Entonces todos estos pensamientos y la música y todo lo que tiene uno en la cabeza y de pronto las cosas que ni siquiera sabe cómo expresar, fácilmente se pueden volver en un personaje y así lo fue, pues digamos así fue en mi caso. Vortex resultó ser ese personaje con el que yo me sentía feliz de contar mi historia o de contar incluso cosas muy personales. Entonces, ese primer personaje tiene eso. Lo que dice el viejo Klaus yo creo que lo que les pasa a todos los artistas, que ese primer personaje es realmente un tema que va con más pasión y menos técnica, que va como Total. más con lo que uno siente más. No se está uno preocupando por cómo debe ser contada la historia o mostrado el personaje, y ya después es cuando uno se empieza a preocupar un poco más por eso. Se podría decir que cada etapa de la vida puede ser contado por un personaje. Total. Yo, Total. en mi caso sí, mis personajes que son ahora son un resto. Ellos ya cobran vida propia y ellos mismos empiezan a buscar sus escenarios y a buscar sus relatos y entran en conversación con uno permanentemente. Entonces es un ejercicio creativo, pero que de alguna manera te compromete y te mantiene activo, creando. No es como, uy, ya hice este cuadro y este cuadro quedó hermoso y ya lo voy a ver
o lo voy a vender o lo voy a obsequiar. Los personajes son otro cuento, los personajes te golpean. Igual, ahí hay otro tema interesante que vale la pena aclarar, y es que hay muchos personajes de los que creamos que todavía nadie los conoce, porque así como la vida misma, como tú dices, tiene que ver también con la parte de oportunidades y también la parte técnica, porque muchos de esos personajes que yo creé cuando tenía 16 años, por ejemplo, a una historia traída hoy, pues ya me parece como que no cuadra, o muy cliché, o era ya demasiado marcado. Entonces esos mismos personajes, así como uno va evolucionando, los personajes también evolucionan. Y muchas veces es tener esa capacidad de uno decir, venga, ¿cuándo es el momento pleno para publicar algo? ¿Sí? Por ejemplo, yo llevo más de 30 años dibujando de una manera profesional, por así decirlo, viviendo de esto. O bueno, poco menos, pero sí 30 años dibujando full. Pero entonces llega un momento en el que hasta ahora, hasta donde voy, puedo sacar ese personaje que llevaba muchos años ahí y ha ido cambiando, hasta el nombre le cambió. Y sé que de aquí en adelante todos esos personajes que yo tenía guardados o tengo guardados, voy a tener la oportunidad de sacarlos en otras historias, adaptarlos según la narrativa. Y como decía el viejo Frankie, ya no me preocuparé tanto por lo que yo sienta, sino ya me puedo preocupar por lo que el público necesita, por la narrativa, por otras cosas. Ya va a ser un poco menos egoísta en el tema de que yo quiero sacar ese personaje, este personaje es así, y es Rabón porque quiero que sea así, porque soy yo, porque es que es tal. Y ya uno se va a poder dar el gusto de crear personajes más complejos, más que no sean tan unidimensionales, porque el personaje principal que uno crea tiende a tener una mezcla de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ya después uno tiene como ya esa cabeza fría para aprender a distribuir mejor ese tipo de cargas según la narrativa que uno tenga. Ahora sí me gustaría entrar un poco más en los trabajos de los que hablamos al comienzo. Por ejemplo, con Frank, me gustaría saber cómo llegó Teo Q a hacerse realidad. Porque es una historia muy bogotana, muy metalera, como que todos hemos probado el cabeza jabalí. Hay cosas que son muy, que cualquiera se puede sentir identificado. Entonces Bueno, quisiera saber cómo empezó esa aventura. Con secta, y pues fue ese momento, y me di cuenta que ya otra cosa es, hablábamos del personaje, ahora otra cosa es cuando tú cuentas una historia, la publicas, y te empiezas a dar cuenta que pues el tema estaba muy nórdico, y me di muchas libertades en esa parte, pero no estaba transmitiendo nada que tuviera que ver con mi entorno, ¿no? Que no estaba transmitiendo nada de mi realidad, de mi país, de mi ciudad, de mis experiencias en la ciudad. Y también secta me sirvió como para hacer como un estudio de mercado, para empezar a darme cuenta qué era lo que hacía falta en cuanto a cómico, en cuanto a historieta, o en cuanto a este tipo de narrativa gráfica. Y me di cuenta que hacía mucha falta en ese momento la mamadera de gallo, hacía falta la sátira, hacía falta mucho como el humor en este tipo de historias, porque todas estaban muy antihéroe, todas estaban muy, o el superhéroe cliché de la DC y de la Marvel, o el antihéroe muy de la Image Comics o de Top Cow, de este tipo Spawn, por así decirlo, Darnex, que pues nos encanta a todos, pero a muchos, pero todo estaba como tirando a ese tipo de narrativa. Y arranco yo con que es más fácil que contar las cosas que me han pasado a mí. Que me han pasado a mí con mi banda, o que me han pasado con los parceros cuando vamos al Chorro de Quevedo, o cuando vamos a un bar en el centro, cuando nos llega el punqueto de esa época, que llegaba a retacarte, a quitarte el chorro, los temas de los conciertos, Rock al Parque, y yo me di cuenta, parce, aquí lo que es material para empezar a mamar gallo, a contar, y que inicialmente la historia iba a ser contar las cosas que me pasaron con los parceros, pero empezó a coger una necesidad también de criticar la sociedad de acá, ¿no? De criticar la iglesia, de criticar la política, de criticar los medios de comunicación, y ahí fue cuando se me dio la oportunidad de rendirle homenaje a mi ídolo de toda la infancia, que pues crecí viéndolo, y pues digamos, ese método de humor de Jaime Garzón, obviamente estoy hablando de Jaime Garzón, el método de humor que tenía el man era darle
vida a una problemática, hacerlo una persona, volverlo un personaje. O sea, todos recordamos a Dioselina, recordamos al Embolador, recordamos a Godofredo Cínico Caspa, que es como el más brutal de todos los personajes que se ha podido inventar este medio. Y yo dije, parce, hagámosla, rindámosle de alguna manera un tributo a Jaime Garzón y volvamos los personajes, o las problemáticas de Colombia, volvamos los personajes. Y ahí fue que estaba ya el terreno firme para, entre mucha mamadera de gallo, mucha sátira, contar una historia bien contada, meterle duro a la parte técnica, sin necesidad de ser un tema muy virtuoso en la ilustración, sí que fuera una historia muy bien contada. Y es una historia corta, como muy digerible y fácil de ver y de leer. Tiene 4 tomos, ¿verdad? Sí, son 4 tomos. Yo aquí aprovecho y hago, bueno, inicialmente con Ave Negra Comics saqué el fanzine. Fue el primer intento. Fue lo primero que hice con la liquidación cuando salí de Mad Cave Studios. Yo dije, con esto tengo que hacer cómic, porque pues salir de una agencia que hace cómic en Colombia y no haber pasado por ahí sin haber publicado nada, y yo me di a la tarea de producir el fanzine, que es un catálogo de los personajes justamente. Sí. TOQ, como tal, el men, es una sigla de la palabra toque o concierto, sí. Y la historia arranca ahí, arranca con un músico. Esa es como la parte que puedo contar. Es la historia de un men que va con su novia al Chorro de Quevedo, piden un cóctel, y el cóctel que le dan al men es un cóctel dimensional que lo arroja a Bogotá. Entonces sí, la verdad sí está muy ligado al metal y al rock colombiano la historia. El personaje entra a Bogotá y tiene que enfrentarse contra medios, un mancito que tiene el poder de embrutecer y de distraer a la gente, mientras el político nauseabundo se roba la tierra y la envenena. Este es el político nauseabundo, con su brazo de ultraderecha y todo. Y el tercero es el curita, es un man que debajo de la sotana tiene una máquina que absorbe la energía vital de los niños. Entonces, es un parche la historia, y este primer arco argumental ya lo terminamos, ya lo tenemos ahí listo, y lo estoy vendiendo ahora en esta cajita holográfica coleccionable. Ese es el tema con TOQ. Hasta ahora, digamos, vamos en ese primer arco argumental, y ahorita estoy terminando de producir un cómic que se llama El Chirrete Cero. Es un tema como muy acorde al tema de la pandemia, y es la historia de cómo el chirrete, que es un tipo de personaje que es la parte zombie de esta historia, todo arrancó con un man que se arrancó su propio corazón y se lo fumó. Entonces esa historia, digamos, ese personaje ha gustado mucho, y ya arranqué con el spin-off del man, y contarle a la gente cómo este loco llega a tomar la decisión de arrancarse su propio corazón, clavarle un kilométrico y fumárselo, y arrancar, digamos, como con toda esta horda de zombies, porque al acabarse tu propio corazón, pues tienes que arrancar otro para seguir como con tu adicción y eso. Digamos, hasta ahí les puedo contar, pero para Sofa voy a lanzar ya el origen del Chirrete Cero. Pero son todos esos lugares comunes, como el esfero, como los lugares, las bebidas y demás, es lo que hace que uno se sienta como muy cercano a la narrativa. Chorro de Quevedo es un eje fundamental, pero obviamente Transmilenio, Parque Periodistas, Rock al Parque, el cuarto tomo, por ejemplo, es el enfrentamiento final, y es en pleno Rock al Parque. Tienen que interrumpir Rock al Parque porque se enfrentan todas estas fuerzas dimensionales y todos estos personajes antagonistas. Entonces sí, la idea es eso. La idea es que sea todo muy coloquial, muy de lo nuestro. Está también el Renault 4, sí, que es el carrito de merengones de la abuela de uno de los personajes. Pero pues estos manes lo vuelven un tanque de guerra, y bueno, digamos, es un tema bien fumado, como siempre me lo dicen en Corferias o en los eventos. Ahora, con Wolf, esta novela gráfica, porque es más una novela gráfica, es un equipo de trabajo. Me gustaría saber más cómo se llegan a complementar ustedes, cuál es como el trabajo de cada uno, tú específicamente, pues, qué haces y qué importancia tiene o qué ventajas tiene hacer un equipo de trabajo. En primer lugar, nosotros con el equipo de trabajo es Toxic Reaper, Sadid Romero y yo,
nos conocimos, aunque ya nos conocíamos, yo con Reaper me conocí en uno de estos tantos SOFA, pero fue específicamente en el Destroyer de 2000, ¿cuándo fue eso? ¿2021? Creo que fue. Eso fue 2021, sí, parce. Nosotros salimos, estábamos ahí en el evento, salimos, nos tomamos una pola, yo me fumé un cigarrillo y pues empezamos a hablar casualmente de, venga, deberíamos hacer algo. Porque pues en el caso específico de Reaper y mío, pues Sadid no tanto porque Sadid está como en su cuento, él se graduó de físico y a él le gusta mucho el tema de la física y la astronomía, pero Reaper y yo llevamos años dibujando como ahí en el parche, pero sin estar en el parche, ¿sí me entiendes? O sea, no habíamos publicado nada, no teníamos, yo había hecho un trabajo con los chicos de Avenegra, yo ilustré los primeros 3 tomos no, sí, 3 tomos, 4 incluyendo el que hicimos en pandemia de Tigrillo, y de resto pues no, decía yo pues lo que yo te decía al comienzo, todo estaba en el tintero, todo estaba ahí, y decía, bueno, hay que hacer algo, ¿sí? Son ideas que todos, cada uno de los 3 teníamos, y ese día dijimos, bueno, venga, deberíamos trabajar en equipo, porque ahora respondiéndote la pregunta que me haces puntualmente, una de las ventajas de trabajar en equipo es que todos los procesos se pueden hacer un poquito más ágilmente. No es desconocido para una realidad como la nuestra que para los artistas independientes es muy difícil ilustrar, escribir, diagramar, hacer toda la parte de diseño gráfico y además publicar. Entonces, eso hace que muchos de los procesos sean mucho más largos, mucho más tediosos y por otro lado, pues no todos tenemos la facilidad de hacer todos los. Entonces, en el caso de Reaper, el loco hace unas ilustraciones muy bacanas. De hecho, el primer episodio, la primera portada, esta es una ilustración que específicamente para este The Void número 1 y fue casualmente viendo que teníamos dentro del tipo de arte que hacíamos los dos, nos dimos cuenta que podíamos hacer algo interesante, homologarlo en algo muy parecido o rindiéndole un tributo al Necronomicon, a este tipo de ilustraciones como arcaicas, como tipo sketch, sin pulir tanto, sin color, más bien como en un fondo envejecido. Y eso nos llevó al segundo nivel de darnos cuenta que podíamos hacerlo incluso un poco más ágil, teniendo en cuenta que, bueno, si nos ponemos a hacer cómic, nosotros que no teníamos mucha experiencia y Frank sabe más que nadie lo difícil, o sea, uno puede tener mucho talento y tener muchas ganas, pero esto requiere una parte técnica brutal a la hora de saber cómo distribuir bien las viñetas, qué narrar en las viñetas, todo este tipo de cosas. Entonces, eso nos llevó a tomar la decisión junto con Sadid. Él tenía un escrito y nos dimos cuenta que era mucho más fácil para nosotros coger ese escrito y transformarlo en algo visual, o sea, hacer una ilustración de ese escrito. Ahí empezamos a hacer un par de bocetos, empezamos a hacer un par de cosas, pero esa noche nació la idea de Void. Él tenía su concepto claro del científico. Esta historia gira como en torno a como dos arcos. Está el científico que mezcla elementos de ciencia con magia, trata de abrir portales, trata de buscar conocimiento, hasta que finalmente lo hace, pero pues a un costo demasiado alto para su sanidad mental y pues para el mundo en general. Y la parte que yo intervine, o sea, la historia que yo traía desde hace muchos años era esa historia posapocalíptica con personajes muy al estilo Fallout, Mad Max. Siempre quise hacer un homenaje a ese tipo de literatura, bueno, de literatura no tanto, sino a ese tipo de visual, y me di cuenta casualmente que la literatura por ese lado pues podría nutrirse más allá de las ilustraciones. Ahí fue donde entró Sadid y nos dimos cuenta que debíamos hacer un homenaje también a la literatura de horror cósmico y rescatar esa parte rica en la narrativa. Entonces nos dimos cuenta que íbamos a trabajar no como en una feria de exposición o como en las exposiciones del colegio, que bueno, usted hace de la página tal a la página tal, usted de tal a la tal y usted de tal a tal y luego al final lo juntamos, sino que nos dimos cuenta que iba a ser una sinergia. Entonces Reaper hizo ilustraciones, las que tenían que ver con el bestiario, las criaturas, él es muy bueno en eso, la parte del científico, yo me encargué de la parte de las ilustraciones de lo que tiene que ver con Stonehenge, con esta civilización de la que estamos narrando allí, y me encargué de la parte del diseño gráfico, la diagramación, los fondos, el texto, cuadrar todo eso, porque pues afortunadamente mi experiencia en mi trabajo como diseñador me llevó a hacer muchos libros durante muchos años y entonces aprendí bien el tema de la salida de colores, el registro, todo ese tipo de cosas. La preimpresión parece que es tan
Sí, eso es otro mundo. Y Sadid se encargó de hacer toda la parte escrita, o sea, él transformaba. Nosotros, bueno, yo me considero no tan buen escritor. Ahí es donde entra el trabajo en equipo, porque no es lo mismo yo contarte lo que quiero decirte, pero él tenía un poco más de experiencia en hacerlo dentro de una métrica más bonita, Una narración hacerlo, sí, exacto, linda, hacerlo. descriptiva, sí. Total, exactamente. Entonces ahí nos dimos cuenta que él le daba voz a lo que nosotros queríamos contar y nosotros le dábamos imagen a esa voz. O sea, era un proceso de retroalimentación constante. Al punto tal de que ahorita llevamos el segundo episodio en 2 años larguitos, y pues ya estamos terminando el tercer episodio y abrimos la puerta a un multiverso increíble porque nos dimos cuenta que esto era lo que nos hacía falta y eso es lo que le falta a muchos artistas, escritores, les falta dar ese primer paso para desbloquear ese logro y darse cuenta de toda la cantidad de cosas que uno puede hacer. Esa intervención que hiciste me lleva a una pregunta muy especial que tengo guardada de parte de mi sobrino. Pero antes de eso quisiera saber cómo logran ustedes llegar al público. O sea, acá en Colombia y en Bogotá no se conoce tanto el trabajo que las personas hacen acá. ¿Cómo logran ustedes llegar, decir, vea, estoy haciendo esto? ¿Cómo se dan a conocer o dónde podemos buscar sus trabajos? Bueno, digamos que ahorita yo me apoyo mucho de mis parceros, obviamente personas como Frank, como los chicos de Avenegra, los hermanos García, que llevan muchísimos años camellando en esto. Yo a Frank lo conozco hace que como unos 14 años. Sí, Y parce, de por sí cuando lancé Secta, cuando lanzamos Secta, que yo iba con Dream Tales y era un tema que no había billete para imprimir en papel y lo que hicimos fue sacar unos CDs. No, sí, sí, yo tengo varios de esos. Pipe también tenía su IP y ahí fue que yo conocí al viejo Klaus. Eso fue en 2008. Y ahí sí, Klaus tiene una versión de Vortex, hizo un fanart de Vortex, como de varios personajes de Secta en su momento. Entonces, pues desde esa época, o sea, estamos hablando ya de más de una década y contando. Y desde ahí el parche ha estado como muy sólido y cada vez que se integran nuevos autores, te juro que son nuevos proyectos que salen. Eso es cuestión de 6 meses, un año y ya se está lanzando un nuevo proyecto. Y en este caso los chicos de The Boy la rompieron porque ellos arrancaron con nosotros en Callejón Tante, que es nuestro lugar más concurrido y por el que más nos conocen es Corferias, obviamente. Los 3 eventos de Corferias y algunos eventos Medellín, Manizales, Cali, bueno. Pero Corferias tiene sus 3 eventos acá y ahí es donde nos hemos conocido, donde hemos aprendido y donde hemos publicado. Nosotros literalmente le publicamos y le lanzamos contenidos a la gente que asiste a esos eventos. Pero ya este año empezamos a buscar salirnos de ese core que es Corferias y nos hemos dado cuenta que afuera la gente, hay un resto de gente que no conoce los productos, pero principalmente Corferias ha sido como la plataforma y que en mi caso la misma gente me ha ayudado a construir la historia. Yo no sé si el viejo Klaus y a Reaper y a Sadie les ha pasado que la gente llega y les hace unos comentarios y les hace unos aportes a las historias que uno como autor queda, uno flipa con definitivamente. las vainas que le dicen. Yo por lo menos después del tomo 1, que fue donde yo cogí ya mi nicho, mi sector, a mí me tocaba andar con libreta porque la gente me botaba unos chistes y yo, parce, lo hacemos, lo subimos en el cómic, claro. Por ejemplo, cuando al personaje a todo culo tienen que llevar una EPS, eso fue un aporte de un man súper fanático, que marica, a mí me encantaría ver al personaje, ¿qué le pasaría si se lo llevan a una EPS? Entonces, esos lugares y las personas, de una manera muy bacana, vienen en el tiempo, te ayudan a escribir y te ayudan se te meten en la historia, te aportan, se integran, te dan tus visiones, te dan tus pensamientos y todo eso va quedando y vas haciendo como una construcción de la IP o de tu historia de la mano con la gente. Y Corferias ha sido pues ese eje para conocernos, para mejorar, para lanzar
y para mantener a la gente conectada con lo que hace. Sí, total, total. Y eso también casualmente me lleva a que son estos eventos, en estos espacios donde nos damos a conocer. Y pues obviamente está también la parte de redes. Yo personalmente no me considero muy bueno todavía. Tengo que aprender, estoy aprendiendo a desenvolverme un poco más en redes. Eso requiere también otra dinámica. Y pues por eso existe este trabajo de community manager, porque pues es gente que ya saben bien cómo es el tema y todo esto, pero yo siento que paso a paso, pues la gente es curioso. Mira, nosotros cuando entramos con el tema del horror cósmico, honestamente, yo te digo, lo hicimos porque era lo que nos nacía y era lo que queríamos hacer, no porque sintiéramos que ese era el nicho que la gente lo estaba pidiendo o algo así. Pero sí vi también que pues ya habían cómics, ya la gente estaba haciendo cómics, entonces dije, bueno, vamos a variar un poco. También porque pues se presta por el tipo de narrativa, se presta un poco más para eso. Y al mismo tiempo entonces dijimos, cuando sacamos el primer proyecto, por así decirlo, el piloto, vimos que la receptiva fue muy buena y a la gente le gustó este formato. Entonces, de ahí en adelante pues ya ha sido tratar de posicionar más la marca y que The Void sea una marca y pues nosotros como artistas independientes también tengamos ese reconocimiento en ferias. Y ahorita lo que decía Frankie, estamos trabajando para salirnos de ese nicho de Corferias y llegar a muchos más lados, algunos más urbanos, más de la calle, porque al fin y al cabo lo que hacemos es eso, ¿no? Qué pena, disculpa, te interrumpo también el tema de los eventos. Hablamos del Infernoise, por ejemplo, que es un evento que hay 20 de julio. Pues yo sé que la entrevista se va a publicar después del evento, pero me parece clave hablar de eso, que son eventos de bandas internacionales, bandas de diferentes ciudades de acá de Colombia, bandas bogotanas. Y ya se está empezando a integrar este tema de que los festivales grandes de punk, de metal, de rock, ya cada vez más están contando con espacios itinerantes de feria, de vender contenido, de vender merch, porque pues con nosotros, tanto con el parche de Void, que es Klaus, Reaper y Sadie, o como en mi caso, o Los Ave Negra, o Chuck, Iván Chacón, todos los artistas, no solo encuentras el cómic y las historias, tú encuentras infinidad de merchandising. Encuentras camisetas, encuentras, yo no sé, hijo debo tener una camiseta de algo, estas de Chuck, no sé si se ve ahí. El Bane. Klaus estuvo lanzando en Feria del Libro buzos, yo he llegado a sacar hasta cobijas de mis ilustraciones, camisetas, buzos, todo tipo de merchandising. Puedes encontrarla con nosotros, pueden encontrarla en nuestras redes sociales, Francine, Wolf Klaus o The Void, o si quieren encontrarnos a todos en un solo lugar y pillar todo el catálogo, nos pueden encontrar en Mutant Corp en Instagram. También es una herramienta pues de venta permanente, porque la gente se va acercando a las cosas que vieron de pronto en un sofá, dicen, oye, todavía tienes esta agenda o todavía tienes este cómic, y también a través de Instagram nosotros nos movemos por eso. Eso quería recordar, ¿cuáles son los eventos de Corferias? En la Feria del Libro, Comic Con y Sofa. Sofa es de los grandes. Filbo y Sofa son como los grandes. Y Comic Con hemos estado como en ese proceso de construir el evento y va muy bien. Digamos que va muy bien y pues tenemos que cuadrar varias cositas con los organizadores. Pero, por ejemplo, Sofa, desde el primer evento, Sofa, si no me equivoco, han estado desde el primer Sofa. Yo estuve con los chicos de Ave Negra desde el primero, 2009. Ese se hizo en el centro comercial Vima, en la 200 no sé qué vaina, y todo el mundo pensando que iba a ser solo porque estaba re lejos el tema. No, fue un éxito, y lo bueno fue que Sofa desde el año 2 empezaron a tomarse pabellón por pabellón el recinto ferial de Corferias. Y pues bueno, Sofa sí, una experiencia muy chévere y todo, pero ellos fueron los que creyeron realmente en el artista de cómic local, y en 2017 hicieron la apuesta del callejón de artistas, y fue un pabellón que les había quedado como, creo que fue Panamericana el que abandonó el pabellón a último momento, bueno, no sé, había un pabellón pequeño, y hoy día los que conocen saben que el tema ahora es ciudad de artistas y que ya el pabellón quedó pequeño y que ahora se está haciendo el gran salón. O sea, es una vaina de ellos. Empezamos en promedio como de 20 artistas y para el último pasamos la cuota de 100, ¿cierto, Klaus? Fueron creo que más de 100 artistas en el Sofa del año pasado. Entonces ellos son como los que más nos consienten y más felices nos tienen. Y vamos ahorita con todas, nos estamos preparando para ese Sofa, pero está obviamente Feria del Libro
y que ya cuenta con su pabellón de cómic también y de narrativa y cómico. Bueno, a los dos muchísimas gracias. Yo creo que esto ha sido todo, ha sido muy nutritivo y en alguna otra oportunidad estaremos haciendo algo quizás más enfocado en cada uno de sus trabajos, tanto de Teo Kubo o de Void, que queda mucha tela por contar, pero esta primera como acercamiento me gustaba más como hablar grandes generalidades de sus trabajos, de ser artista, porque sé que hay muchas personas que quizás también quieran buscar un camino similar y pues pueda que este sea como el impulso que necesiten. Muchas gracias, gracias Luna Wolf. Yo tengo un recuerdo muy chévere de Luna Wolf, que fue el evento que le organizamos a mi hermanito, al viejo George, sí, que fue un homenaje póstumo que le hicimos, y Luna Wolf hizo el cubrimiento del evento, y desde ahí yo los llevo en el corazón, chicos, les agradezco muchísimo. Viejo Klaus, siempre, ahí nos encontramos en las ferias,